¿Es recomendable tomar suplementos de probióticos tras haber estado en tratamiento con antibióticos? ¿Esta medida ayuda a recuperar nuestra microbiota intestinal o realmente tiene un impacto negativo en ella? En este vídeo os voy a explicar qué muestra la evidencia científica sobre el efecto de tomar suplementos de probióticos en la microbiota intestinal tras haber estado en tratamiento con antibióticos. En primer lugar, tenemos que comprender qué es lo que le ocurre a nuestra microbiota intestinal tras haber estado en tratamiento con antibióticos. Pues los antibióticos pueden inducir una disminución de bacterias potencialmente favorables, así como un aumento de bacterias potencialmente dañinas como el Staphylococcus aureus, entre otros, que si bien están presentes en una microbiota normal en una abundancia determinada, si se toman antibióticos su abundancia puede resultar excesiva, convirtiéndose en dominante y por tanto ocasionando un estado de disbiosis intestinal. Esa disbiosis intestinal inducida por antibióticos pues puede ocasionar la aparición de diarrea asociada a antibióticos a corto plazo y a largo plazo pues a nivel poblacional se encuentra que la disbiosis intestinal, en concreto ciertas especies bacterianas, pues se asocian con mayores riesgos de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, enfermedades neurodegenerativas e incluso cáncer. De esa forma, la disbiosis intestinal inducida por antibióticos es una cuestión a tener presente cuando se toma un tratamiento como este. La cuestión es que se ha planteado el uso de probióticos para intentar restablecer la microbiota intestinal tras haber estado tomando antibióticos. ¿Por qué hay que acelerarla? Bueno, pues la cuestión es que se ha visto que la recuperación de la microbiota tras los antibióticos suele ser lenta, a veces tomando meses en que se restablezca esa microbiota intestinal y por tanto se ha estudiado que el efecto que pudieran tener los probióticos en acelerar y optimizar esa recuperación. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos pues son microorganismos vivos que administrados en cantidades adecuadas pues ofrecen un beneficio al organismo hospedador. ¿Qué ocurre? Que muchos de los suplementos de probióticos que nosotros encontramos comercializados pues no han demostrado tener tal beneficio en los humanos o sí, pero no en todos los contextos. De hecho, la administración de probióticos puede hasta inducir una disbiosis intestinal si ocasiona un exceso de una abundancia excesiva de ciertas cepas bacterianas que a priori pueden ser beneficiosas, pero que cuando están en exceso, pues perturban a otras especies bacterianas, causando así un desequilibrio y por tanto disbiosis. Entonces, no debemos asumir que tomar suplementos de probióticos va a inducir un beneficio necesariamente, porque puede ser que en un determinado contexto induzca un beneficio, en otro no, hay que ver qué cepa, en qué dosis, etc. Por tanto, volviendo a la pregunta central del vídeo, pero tomar suplementos de probióticos tras haber estado en tratamientos de antibióticos mejora la recuperación, la acelera, la optimiza, ¿es recomendable? Pues eso vamos a ir viendo los estudios que se han hecho al respecto. En primer lugar, quería hablar de un trabajo en el cual, un ensayo en un estudio randomizado controlado en humanos, que se hizo lo siguiente. Se crearon 3 grupos y a un grupo pues, no se le dio nada, a otro grupo se le hizo un trasplante de microbiota fecal autólogo y a otros se le administraron un suplemento de probióticos que tenía 11 especies distintas, entre ellas pues Lactobacillus lactis, Thermophilus, Bifidobacterium longum, entre otros, y se quiso ver qué impacto tenían estas intervenciones, se compararon entre sí tras haber estado tomando antibióticos durante 7 días. ¿Y qué es lo que se encontró?
Pues se analizaron la microbiota a nivel de las heces y también se analizó a nivel de la mucosa intestinal, y a su vez se hizo un análisis de la expresión génica a nivel de estómago, yeyuno y también duodeno. ¿Qué es lo que se encontró? Pues resulta que a nivel de la microbiota fecal, el grupo que se le administró el trasplante fecal autólogo, pues experimentó una recuperación muy rápida. En un día ya recuperó la microbiota tras haber estado tomando los antibióticos. ¿Qué ocurre? Que el grupo que tomó los probióticos, por el contrario, tardó 5 meses en recuperar su microbiota. Bueno, de hecho, lo siguieron 5 meses y no se había hecho la recuperación total. ¿Y qué pasa con el grupo que no tomó ningún suplemento? Pues que la recuperación la experimentó en 21 días. Es decir, que la toma de probióticos retrasó hasta 5 meses la recuperación de la microbiota. Por otro lado, a nivel de el análisis que se hizo a nivel de la mucosa intestinal, pues fue coherente con lo observado a nivel del análisis de microbiota fecal, es decir, se encontró que efectivamente el grupo que tomó los probióticos presentaba una composición microbiana muy distinta a la que experimentaron los otros grupos. Los otros grupos recuperaron la microbiota y era mucho más parecida a la que tenían antes de tomar el tratamiento antibiótico. Sin embargo, el grupo que tomó los probióticos pues presentaba una microbiota que estaba igual de alterada que justo tras haber estado tomando los antibióticos. Por otro lado, en el análisis de expresión génica se encontró que el grupo que recibió el trasplante fecal autólogo, pues tenía una expresión génica que prácticamente estaba ya recuperada. Era similar a la que tenía previo al antibiótico, y también el control experimentó una recuperación que fue más tardía que la de el trasplante fecal, pero que también era similar. Sin embargo, el grupo que tomó los probióticos tenía la expresión génica se encontraba totalmente alterada a nivel del duodeno, sobre todo, y particularmente se encontró una disminución de la expresión de ciertas proteínas, de la expresión de proteínas del interferón, que juegan un papel clave en la inmunidad, al mismo tiempo que una mayor expresión de ciertas rutas inflamatorias y de ciertos péptidos antimicrobianos, lo cual sugiere que tuvo un efecto el probiótico realmente antibiótico, es decir, que estimuló la generación de péptidos antimicrobianos de otras bacterias del intestino. Por otro lado, se hizo un cultivo in vitro para ver el efecto que tenía, si verdaderamente el suplemento que habían tomado de probióticos, qué efecto tenía sobre otras cepas, sobre la microbiota humana, pero in vitro. Se vio también, se hizo un análisis para ver posibles mecanismos y se vio que particularmente los lactobacillus del probiótico eran los que tenían una acción más antimicrobiana. Con todo esto, lo que vemos es que el tratamiento con probióticos lo que hizo fue retrasar la recuperación de la microbiota tras haber estado tomando los antibióticos, mientras que el grupo que no tomó nada experimentó una recuperación más temprana, y el que más temprana fue la recuperación fue el que le realizaron el trasplante fecal autólogo.
A su vez, se han hecho algunos estudios randomizados controlados para evaluar qué impacto tiene la suplementación con Lactobacillus y Bifidobacterium en la aparición de diarrea asociada a antibióticos. Y lo que se ha encontrado es que no hay diferencia significativa entre los grupos. Sí que es cierto que en un metaanálisis realizado ya hace más de 10 años, que recopiló un total de 63 estudios randomizados controlados, sí que encontró que el tratamiento con probióticos conducía a un menor riesgo de aparición de diarrea asociada a antibióticos. Sin embargo, había en este metaanálisis la heterogeneidad era muy grande, fruto probablemente de que se administraban dosis distintas en poblaciones distintas, estudios que utilizaban combinaciones de probióticos distintas y muchas veces incluso hay estudios que se recopilaron que no reportaban realmente qué cepa y qué cepas se estaban administrando y en qué dosis. De esa forma, había estudios, en ese metaanálisis se encontró que los probióticos conducían a una reducción en la diarrea asociada a antibióticos, pero eso era cogiendo todos los análisis en pool, es decir, cogiendo todos los resultados, mezclándolos y vieron eso. Lo que ocurre es que cuando se ven los ensayos randomizados controlados que englobaban el metaanálisis, muchos no encontraban diferencias significativas y esta heterogeneidad, pues al fin y al cabo parece deberse a que cada estudio utilizaba una cepa en una concentración, en una combinación con otras determinadas en poblaciones distintas. A su vez tenemos os menciono también otro trabajo, revisión sistemática y metaanálisis, en el que se encontró que no el tomar probióticos tras haber estado con antibióticos no conduce a una mejora en la diversidad microbiana de la microbiota intestinal en comparación con no tomar nada. Se evaluaron diferentes índices de diversidad microbiana, no encontrándose diferencias significativas entre el grupo que tomó placebo. Con todo esto, lo que quiero transmitiros es que tomar cualquier probiótico tras haber estado en tratamiento de antibiótico, a día de hoy no se ha demostrado que sea beneficioso, sino que parece incluso retrasar la recuperación de esa microbiota intestinal. De esa forma, cada cepa que encontremos en un suplemento tiene que haber sido estudiada y en muchos casos esto no ha sido así. No sé, en la mayoría de ocasiones vemos combinaciones de cepas bacterianas en suplementos de probióticos cuyos efectos no han sido bien estudiados a nivel clínico y a día de hoy no tenemos evidencia certera de que muchos de ellos realmente funcionen para las condiciones para las que se anuncia que son efectivos. En el caso de los probióticos tras tomar antibióticos, pues a día de hoy no tenemos evidencia sólida de que sean recomendables e incluso, como he dicho antes, podrían retrasar la recuperación de la microbiota. Que pueda ser que en un futuro se hagan nuevas investigaciones que encuentren una cepa que sí concreta en una cantidad determinada, que sí induzca un beneficio claro, evidente y tal, pues hablaremos de eso. Pero la cuestión es que es un campo que está un poco investigándose todavía, no sabemos bien usar los probióticos en todos los contextos porque también se están estudiando en patologías como cáncer, infecciones como Helicobacter pylori, incluso en pacientes con demencia, etcétera. Pero aún está todo investigándose y no se llega a saber aún los suplementos, no se tiene claro aún las dosis, las cepas y demás. Y no debemos usarlo a la ligera porque en algunos casos incluso pueden ser contraproducentes.
Espero que este vídeo os haya resultado de utilidad, que os haya resuelto la pregunta en cuestión, y si ha sido así, pues no olvidéis en darme un like, en compartirlo y en suscribiros, porque así pues me ayudáis a que el canal crezca y nuestro mensaje llegue a más gente. Adiós.